Damos inicio formalmente a la sesión de hoy del seminario que hemos estado organizando durante este semestre, dedicado pues al COVID, específicamente al libro que se está editando por parte del doctor Andrés Fraguela en representación del CENMAC. Y bueno, este último seminario, como pueden ver ustedes, pues tratará sobre vacunas. No podía faltar esta parte. Hemos tratado de tocar pues desde diferentes enfoques y desde diferentes aspectos, desde la modelación matemática, pasando por la estadística, pasando por los aspectos más fisiológicos, vamos a decir así, de la enfermedad, y bueno, terminando pues en el tema de las vacunas. En este caso, pues va a tener pues, digamos, la cortesía de la doctora Bárbara Adema Jiménez. Ella, pues, hablando un poco de su trayectoria académica, en el 2010 se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Del 2010 al 2013 realizó una estancia postdoctoral en el National Institute of Arthritis and Musculoskeletal Skin Disease en Maryland, Estados Unidos. A partir del 2013 hasta el 2018 realizó otra estancia de investigación postdoctoral en el Institut National de la Recherche Médicale, Université Paris Diderot, en París, Francia, y en estos momentos es inmunóloga senior desde el año 2018 del Instituto Jenner, y forma parte del Nuffield Department of Medicine de la Universidad de Oxford. Y bueno, también la doctora Bárbara pues es una estrecha colaboradora. De hecho es coautora del capítulo del doctor Arturo Rey Sandoval, que bueno, tuvo una participación destacada en la vacuna que se realizó en Oxford. Entonces le damos la palabra a la doctora Bárbara Adema y le agradecemos su participación en este seminario. Y gracias a todos los que están con nosotros también. Hola, buenos días. Hola, buenos días allí y buenas tardes aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de este libro que ahora está muy de moda, eso del COVID. Y muchas gracias también a Andrés Fraguela por haber contactado con Arturo y todo. Entonces, el capítulo que voy a presentar es sobre las vacunas contra el coronavirus tipo 2 para erradicar el COVID-19. Básicamente nos hemos centrado en aquellos estudios publicados en revistas científicas internacionales que han sido revisados por expertos en la materia. De manera que no todas las vacunas que se han presentado las vamos a mostrar, solamente aquellas que tienen una relevancia científica importante. Entonces, espera un minuto que... Ahora, el proceso de desarrollo de vacunas se desarrolla en dos fases, la fase preclínica y la fase clínica. La fase preclínica son estudios in vitro e in vivo en animales y se basa básicamente en la producción de un antígeno que va a inducir una respuesta inmunológica. La producción de ese antígeno normalmente suelen estar enviadas en el cuerpo humano por determinadas plataformas, que pueden ser genéticas, virales, proteínicas, etc. Y después estos modelos animales que se utilizan, que suelen ser ratas, ratones, cobayas o hámsters, se utilizan para ver si ese antígeno o esa vacuna, ese candidato, puede inducir una respuesta inmunológica. Se evalúa la dosis que es segura desde el inicio, la ruta de administración
Y en algunos casos, dependiendo del modelo animal, se puede saber la protección, qué buena es la vacuna con respecto a la protección contra un determinado agente. Cuando todos estos estudios se realizan, después se rellena una forma que es la denominada Form Investigational New Drug Application, que se envía a las agencias reguladoras. Y estas agencias reguladoras darán una autorización científica. Estas agencias reguladoras son diferentes y son el FDA o en Estados Unidos, el EMA en Europa, otras agencias reguladoras independientes, como por ejemplo la que está aquí en Reino Unido, y después está la Organización Mundial de la Salud, que lo único que da son recomendaciones y ofrece asistencia. Después, con esto, hay que establecer el fabricante de esta vacuna, que tiene que demostrar lo que se llama Good Manufacturing Practices, que es la responsable de producir el producto, de tener un buen control de calidad de ese producto y que al final proporciona la autorización de marketing. Después pasamos a la fase clínica. Y en esta fase clínica es lo que se hacen los ensayos clínicos en humanos, que están basados en el Good Clinical Practices. Entonces hay 4 fases. Está la fase 1, que son estudios humanos farmacológicos, y normalmente se hace en un número reducido de voluntarios y se estudia básicamente la seguridad y la reactogenicidad, que normalmente son posibles efectos secundarios, la dosis adecuada, la ruta y el calendario de administración. Después, en la fase 2, están los estudios terapéuticos exploratorios, en el que cientos de voluntarios se presentan con diferentes condiciones de salud. Después existe un grupo placebo y se estudia la inmunogenicidad, que es la respuesta inmunitaria que la vacuna produce, estimar los efectos secundarios adversos e identificar la dosis óptima. Después, la fase 3 es la fase de eficacia clínica y de seguridad, en el que hay miles de voluntarios y se hace de forma aleatoria y doble ciego, es decir, que ni el paciente, ni el voluntario, ni el voluntario ni el médico saben lo que están poniendo al voluntario. Y se estudia la eficacia de la vacuna contra el agente infeccioso o tratamiento alternativo. Y estos resultados son enviados a la agencia reguladora como parte de la autorización de marketing. Y después, por último, es la fase 4, que es el seguimiento post-marketing, que es monitorizar la seguridad de efectos a largo plazo. Pero esta fase no es obligatoria. Después, muchas de las preguntas que la gente ha tenido y que en muchos casos ha puesto en duda las vacunas que actualmente están en el mercado es la rapidez con la que se han producido estas vacunas. Y es que hay muchos factores que han intervenido. En una situación de emergencia de salud pública es esencial que se acelere todo este proceso. Y entonces, por ejemplo, el EMA y el FDA pusieron en marcha una rápida evaluación de datos mientras aún estaban el proceso clínico de fase clínica todavía estaba abierto. Después, el número de voluntarios, mientras por ejemplo en fase 1 y en fase 2 eran de cientos, aquí han sido de miles y de 100.000. Y ha habido una colaboración entre varias instituciones mundiales. Después, algunas etapas se han solapado. Por ejemplo, la fase 1 de la fase clínica 1 se han producido a la vez que estudios preclínicos. Esto normalmente se ha podido realizar porque las plataformas ya se habían estudiado anteriormente en humanos, de manera que han empezado a desarrollar la fase 1 clínica cuando todavía estaban haciendo estudios en animales. Y después la manufactura antes de la aprobación de las agencias reguladoras.
esto es un riesgo para las compañías que producen la vacuna, porque no saben si van a ser aprobadas o no por las agencias reguladoras. Pero han empezado a producir la vacuna justo antes de que las agencias reguladoras la aprobasen. Y después, por ejemplo, la Unión Europea otorgaba una autorización de marketing más rápidamente porque consideraba que era más beneficiosa la vacuna que el riesgo de infección. Y finalmente la financiación, que ha habido mucha financiación privada y pública que ha ayudado a la aceleración del proceso. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha elaborado este resumen. Bueno, es una página Excel, es un formato Excel, en formato Excel, de todas las vacunas que se están desarrollando a nivel mundial. Y están completamente disponibles a todo el público y se pueden detectar y se pueden descargar aquí en esta página web. Y lo que puedes observar es esta hoja Excel en el que esta hoja Excel se actualiza de forma se actualiza muy frecuentemente. Y, por ejemplo, a 18 de junio del 2021 había 102 vacunas en el desarrollo clínico y 185 a nivel preclínico. Y cuando vas a mirar a detalle cada una de estas aparece esta tabla en el que te dice los códigos de ensayo clínico y distintas características de la vacuna, en el que todo el mundo es libre al público. Después, la clasificación de estas plataformas de vacunas son 4. Están los virus, el mismo virus original que es atenuado o inactivado. Después son otros virus que pueden ser replicativos o no replicativos, que llevan proteínas características del virus al que se intenta vacunar, contra el que se intenta vacunar. Después material genético, que puede ser DNA o RNA. Y después la proteína suministrada en subunidades, o sea, son las propias proteínas víricas las que son inyectadas para inducir la respuesta inmunológica. Pues las principales vacunas descritas y de las que voy a hablar forman parte de estas 4 plataformas. Están las propias, las que tienen el propio virus del coronavirus 2, que son dos, son de Sinovac y la CNBG, que son 2 compañías chinas. Después son adenovirus, que son otros virus que son no replicativos, que hay 4, como la de Oxford University y AstraZeneca. Después la rusa, que es Sputnik. Después está la de Janssen y después está la de CanSino Bio. Después de material genético, que puede ser DNA y RNA, pero las que más se han desarrollado son las de RNA, y de las que voy a hablar son las de Moderna y de Pfizer. Y después las que son proteína, que son las de Novavax y Clover. Antes de entrar en detalle de cada una de estas vacunas, voy a hablar de una pequeña revisión de principios para que podáis entender el resto de la presentación. Entonces, sabéis que el coronavirus es un virus RNA y tiene esta forma y normalmente la superficie tiene una proteína mayoritaria, que es la proteína Spike, que es la que se ve aquí en rojo, y después tiene otras proteínas que son la membranal, no, la envelope, que es la de puntos naranjas, no sé si lo podéis identificar, y después está la envelope, que está el punto amarillo, que es este de aquí, por ejemplo, y después tiene otra que está en el interior, que es la de nucleocápsido, que es la que envuelve el material genético. Después esta proteína, la roja, es la proteína Spike, y consiste en un trímero
es un trímero en el que tiene una parte más interna al virión y otra parte externa. Y lo importante de esto es que tienen un dominio, que es este dominio RBD, que es el dominio de unión al receptor de angiotensina converting de la enzima convertasa de angiotensina número 2, y que se une a él y permite la entrada del virión dentro de la célula huésped. Y después, lo importante de la producción de vacunas que se han basado básicamente en que induzcan anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes lo que hacen es se unen al virión e impiden la entrada del virión a la célula huésped. Y en lugar de entrar en la célula huésped son captados por los fagocitos. Y cuanto más anticuerpos neutralizantes produzcan la vacuna, pues menor la transmisión y la infección de ese virión. Y después la eficacia de la vacuna. En esta gráfica os he representado la gráfica de Pfizer, de la vacuna de Pfizer, en el que muestran cómo la eficacia de la vacuna. ¿Cómo la podemos entender la eficacia de la vacuna? Es la reducción de la incidencia acumulativa. Si podéis ver como dos líneas, una la de placebo y la de la vacuna. Este es un grupo de voluntarios que recibieron placebo en lugar de la vacuna y se ve cómo la incidencia acumulativa del COVID-19 esto incrementa con respecto a aquellos individuos que recibieron la vacuna. Y esta diferencia es lo que muestra la eficacia. La diferencia entre el gráfico grande y el gráfico chiquitito es que el gráfico chiquitito era monodosis, o sea, era una sola dosis, y el gráfico grande eran 2 dosis. Pero se ve como la diferencia es muy grande y tiene una gran eficacia. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la primera que se desarrolló y que fue publicada en Science en mayo del 2020, que es la de Coronavac, que es una vacuna inactivada. Es el mismo virus del coronavirus que ha sido inactivada por un proceso con beta-propiolactona. La cepa fue obtenida del fluido bronquialveolar de pacientes de un hospital de China y se vio que esa cepa tenía una gran estabilidad genética y tenía una gran identidad con otras cepas, identidad genética con otras cepas europeas. Se hicieron unos estudios preclínicos en el que se le administraba 3 veces de forma intramuscular y con un adyuvante, que es el hidrógeno de aluminio, alum, y se hizo en ratones y en ratas para mirar la inmunogenicidad, porque el problema de los modelos animales en ratón y en ratas es que no son susceptibles a la infección con coronavirus, de manera que no podían determinar la eficacia en estos modelos, pero sí determinaron la inmunogenicidad y vieron que se desarrollaban anticuerpos contra la proteína Spike, el dominio de unión del RBD y la nucleocápside. Y después también hicieron estudios en primates no humanos, que estos sí que son susceptibles al coronavirus, y vieron que los anticuerpos neutralizantes eran similares a pacientes con COVID recuperados. Y la eficacia era una protección completa después de una inoculación intratraqueal. Y en los estudios clínicos se administraron 2 dosis por una intramuscular, de forma intramuscular. Y en la fase, y como veréis, esto ahora se hicieron fase 1 y 2 conjuntos, de manera que pudieron establecer la seguridad, los eventos adversos y la inmunogenicidad de una forma conjunta.
y se observaron que tenían anticuerpos neutralizantes a los 14 días, con una seroconversión del 90%. Y después la fase 3 demostró que la eficacia era del 50,6% contra el riesgo a padecer COVID, pero en el caso de aquellos pacientes que necesitaban un tratamiento era del 84% y aquellos pacientes que eran hospitalizados eran del 100%. Lo que quiere decir que el 100% de los pacientes no necesitaban hospitalización. Después, otra vacuna utilizando el mismo sistema, que es el mismo virus del coronavirus, es por la compañía CNBG, también en China. Y en este caso, la cepa fue obtenida de hisopos de garganta de pacientes ingresados en el hospital. También tenía una gran estabilidad genética e identidad con otras cepas europeas y el proceso de inactivación era el mismo, era con beta-propiolactona. En este caso, los estudios preclínicos se hicieron en ratón, en conejos y en cobayas y se observaron que tenían anticuerpos neutralizantes y un 100% de seroconversión. Los primates no humanos se observaron elevados títulos de anticuerpos neutralizantes y una eficacia de protección completa. Y en los estudios clínicos se observó que los anticuerpos neutralizantes se observaran a los 14 o 28 días, pero sin embargo aquellos pacientes que tenían mayor de 60 años tenían un pequeño retraso y esos anticuerpos neutralizantes eran a partir del día 42, pero la seroconversión era del 100%. Y después la fase 3 mostraba una eficacia del 79%, pero en China. Y después, con esa misma vacuna, en los Emiratos Árabes Unidos, llegó a alcanzar un 86% en general. Después, otros virus como plataforma de vacuna. Ya no es el propio coronavirus el que induce la respuesta inmunitaria. Lo que se utiliza es otro virus, que en este caso es el adenovirus, que es un virus DNA de doble cadena, son no envueltos e icosaédricos y no son replicativos. ¿Qué quiere decir? Pues que estos virus infectan la célula, liberan su material genético y ya está. Y ya no vuelven a replicarse, ya no se produce más, porque ya no tienen más maquinaria para continuar la replicación del mismo virus. Lo que hace ese mismo material genético, esto pasa a RNA y se producen las proteínas spike, en este caso, que es lo que va a inducir la respuesta inmunológica. Entonces, la primera que salió fue también China, que es se llama Convidencia y es de CanSino Biologics y es no replicativa y se utilizó como adenovirus, el adenovirus humano serotipo 5, que codificaba la proteína Spike. En este caso, como este adenovirus ha sido utilizado anteriormente para otras vacunas, no necesitaron ensayos preclínicos para pasar a la siguiente fase clínica. Y entonces directamente saltaron a la fase clínica, que son los estudios clínicos que publicaron. Y se vio que la fase 1 y 2 mostraron anticuerpos neutralizantes a los 28 días con una seroconversión del 50%, pero también observaban que habían anticuerpos que se unen a la proteína ERC en 97% de los casos, pero no todos eran neutralizantes. Y la fase 3 demostró que la eficacia era del 65,3%, pero siendo un 90,1% en los casos severos que necesitaban hospitalización. La limitación y el problema de esta vacuna es que el adenovirus 5 es muy común, en la sociedad y puedes tener una inmunidad
contra este adenovirus ya preexistente. De manera que el 40 o 60% de los americanos, un 80% de los africanos y asiáticos tienen anticuerpos contra este adenovirus. Después, para evitar esto, se utilizó otro tipo de adenovirus, que es el adenovirus 26, que es también un adenovirus humano y es el que utiliza la compañía farmacéutica Johnson & Johnson, Janssen Vaccine. Y también es no replicativa y utiliza también la proteína Spike. Pero en este caso han introducido unas mutaciones para evitar la rotura de la proteína cuando se produzca y en el sitio de furina, además de otras adiciones de prolina para estabilizar la proteína. Y en este caso se hicieron estudios preclínicos y se hicieron en primates, en non-human primates, en hámsteres, y se observaron unos altos niveles de neutralización de anticuerpos neutralizantes y la protección, en el caso de los primates no humanos, del 90%. Y en los estudios clínicos se observó que con solamente una dosis intramuscular se observaba unos anticuerpos neutralizantes a los 29 días con una seroconversión del 90% y anticuerpos también que se unen a la proteína S de un 96%. Y la eficacia en los estudios de fase 3 era del 66,9%, alcanzando un 76,7% en aquellos casos severos y críticos. Después, otra forma para evitar esa limitación de anticuerpos, porque hablamos de adenovirus humanos, que normalmente son comunes entre todos los humanos, está la rusa, que es la Sputnik del Gamaleya Research Institute, que también es no replicativa. Y la estrategia que ellos siguieron es utilizar dos adenovirus, el adenovirus 26 y después el adenovirus 5, de forma heteróloga. Primero inyectan la de adeno 26 y después la de adeno 5. Y ambos producen la misma proteína, la proteína Spike. No publicaron los resultados preclínicos, pero aseguran que los hicieron y que tuvieron una respuesta humoral y celular en primates no humanos y una completa protección en hámsteres. Pero en los estudios clínicos, que sí que los publicaron, producían anticuerpos neutralizantes contra SARS, pero además contra los adenovirus. Es decir, que reconocían no solamente SARS, pero también reconocían los adenovirus que se habían inyectado. Pero a pesar de todo, se conseguía una eficacia del 91,6% después de 21 días, después de 21 días de la segunda dosis. Después está la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que en lugar de utilizar virus humanos, adenovirus humanos, se utilizan adenovirus de chimpancé, que es y también codifican la misma proteína, la proteína Spike. En este caso se hicieron estudios preclínicos, inyectando 2 veces de forma intramuscular en ratones y en cerdos, y se obtuvieron anticuerpos neutralizantes que eran similares a los del suero de pacientes recuperados de COVID. Y después en primates no humanos, que eran macacos, se observaron anticuerpos neutralizantes similares a los pacientes de COVID, pero además una eficacia completa en el tracto respiratorio. Pero sin embargo no se observó una reducción en la replicación viral de las fosas nasales, lo que induce o lo que ayuda a la transmisión de la infección. En estudios clínicos, en el que se dan 2 dosis intramusculares, en la fase 1 y 2 se observaron anticuerpos neutralizantes a los 28 días,
pero la seroconversión es completa, es del 100%. Y en la fase 3 se observó una eficacia del 70,4%. Pero esta eficacia aumenta cuando el intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 12 semanas o más. Después, ¿qué pasa con el material genético como plataforma de vacuna? Este material genético puede ser DNA o RNA, pero los que más han desarrollado son los de RNA. ¿Por qué? Porque es un material genético que no se integra, tiene un sistema de autoamplificación, es decir, tiene una maquinaria, el mismo RNA codifica para la maquinaria, para su propia maquinaria de replicación, que en muchos casos utiliza la de alfavirus. Y después pueden estar encapsuladas para evitar la degradación. Como veis en el gráfico, es lo que se llaman nanopartículas lipídicas, porque si el RNA estuviera solo se degradaría fácilmente, pero como está envuelta en estas nanopartículas lipídicas, pueden ser capturadas por las células y después en la misma célula es capaz de sintetizar esta proteína, la proteína Spike, que es necesaria para la respuesta inmunológica contra el virus. Entonces se han desarrollado básicamente dos. Está la de Moderna, que el RNA codifica para la proteína y esa proteína tiene una serie de mutaciones de prolinas para favorecer la estabilización de la proteína, que es de la forma, lo que se llama prefusión, que es la forma característica de la proteína para que pueda ser reconocida por los anticuerpos. Después es encapsulada también en nanopartícula lipídica. Se hicieron ensayos preclínicos con 2 dosis intramusculares en ratón y el problema es que utilizaron pseudoviruses para determinar la actividad neutralizante y también la eficacia, como ya he comentado antes, el virus no infecta a ratones, no produce ninguna infección en ratones, pero si adaptas al virus con unas determinadas mutaciones, entonces el ratón se hace más susceptible. Y entonces probaron esta vacuna con este virus adaptado. Y después en primates no humanos, en el que observaron una completa protección en el alto y bajo tracto respiratorio, lo que implica que existe una reducción de transmisión. En los estudios clínicos se utilizaron también 2 dosis intramusculares y la fase 1 y 2 observó anticuerpos neutralizantes a los 14 días y una eficacia casi del 95%. Y después está la de Pfizer, de Alemania, y que también utilizaron la misma estrategia de RNA encapsulada en una partícula lipídica y también la proteína que está codificada en este RNA también estabilizada para la forma de prefusión. En los estudios preclínicos utilizaron ratón y también observaron una gran actividad neutralizante en contra de un pseudovirus. Y después los primates no humanos observaron una completa protección en alto y bajo tracto respiratorio, lo que también podía mostrar una reducción en la transmisión de la vacuna, del virus. En los estudios clínicos también se daban 2 dosis intramusculares y en la fase 1 y 2 observaron unos anticuerpos neutralizantes a los 14 días y en la fase 3 la eficacia era del 95%. Es la primera vez que esta vacuna, que la vacuna RNA ha salido a la clínica. Fue la primera vez que este tipo de plataforma ha salido para tratar infecciones en humanos. Y después, por último, está la proteína como plataforma de vacuna. En este caso, Novavax utilizó la misma proteína que la sintetizó
y es la que se utilizó para vacunar. Esta proteína está estabilizada añadiendo mutaciones de prolina y también se les añadió otra serie de mutaciones para evitar la resistencia, para producir resistencia a proteasas. Y normalmente todas estas vacunas con proteínas tienen adyuvante, que lo que hacen es potenciar la respuesta inmunológica frente a la proteína. Y en este caso, como adyuvante, se utilizó la Matrix M, que son nanopartículas basadas en fracciones de saponina, que es un detergente. Y después los estudios preclínicos se daban 2 dosis intramusculares en ratón en el que había una robusta actividad neutralizante y en primates se observó que había 8 veces mayores títulos, o sea que los títulos eran 8 veces mayor que el suero de COVID-19 y producía una completa protección en alto y bajo tracto respiratorio, lo que reducía la transmisión del virus. Estudios clínicos también han observado, utilizaron 2 dosis intramusculares y el fase 1 y 2 mostraron anticuerpos neutralizantes a los 14 días y la fase 3 eficacia del 89%. Y finalmente está la de Clover Biopharmaceuticals de GlaxoSmith, que ha utilizado un sistema en el que la proteína está estabilizada a través de un sistema trimer-tag, que es un sistema que ayuda a la autotrimerización. Y como adyuvantes se utilizaron 2, el AS03, que es una emulsión de aceite, y después el CpG 1018 plus alum, que son fragmentos de ADN sintéticos, y el hidróxido de aluminio. Todos estos adyuvantes son adyuvantes que normalmente se han utilizado anteriormente en la clínica y se han visto que no tienen ningún efecto secundario o efectos secundarios mínimos. Y después estudios preclínicos que inyectaron 2 dosis intramusculares y en ratón y en primates no humanos y producieron una robusta actividad neutralizante, pero sobre todo utilizando el adyuvante AS03. Pero la protección se conseguía, era completa, utilizando ambos adyuvantes. Y en los estudios clínicos se han visto que la fase 1 y 2 son anticuerpos neutralizantes a los 36 días y la fase 3 aún no ha terminado, aún están reclutando y están en estudio. Luego todavía no sabemos cuál es la eficacia de esta vacuna. ¿Cuáles son los futuros desafíos a considerar? Pues en muchas de estas vacunas se han basado en anticuerpos neutralizantes que reducen la infección, pero hay otros componentes inmunológicos que también pueden ser esenciales, como la producción de interferón gamma en células T, pero todavía no se ha estandarizado. Ese es el problema en el segundo punto que hablo, porque no hay ensayos estandarizados tanto ni de neutralización como de reto entre todos los diferentes laboratorios, de manera que no se pueden comparar los resultados de unos laboratorios con otros. Después, ¿qué pasa con la vacunación oral? Porque considerando que esta es una enfermedad respiratoria y que normalmente se produce a nivel de los pulmones, ¿por qué la vacuna no se administra de forma oral por las fosas nasales? Que es básico. Y entonces han empezado ahora a nuevos ensayos clínicos de vacunas con la administración oral. Y después, por último, las variantes del virus, que son las llamadas variantes of concern, o VOC, que son aquellas variantes que preocupan porque los patrones de mutación que acumulan este virus están asociados a una mayor transmisión, mortalidad, evasión del sistema inmune y la prevalencia sobrepasa a nivel nacional. Es el caso de la variante alfa, que es la variante de Reino Unido,
después pasó a la de República de Sudáfrica, que es la variante beta, después la gamma, la de Japón o Brasil, y ahora es la de Delta, que es la variante India. Pero un estudio, se están haciendo estudios con las vacunas para mirar la eficacia, y se ha visto que al menos las vacunas de Pfizer, de Moderna y la de Chadox, la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, todavía mantienen todavía las vacunas son eficaces con respecto a estas variantes, aunque esa eficacia se reduce un poco. Entonces, el reto ahora es de desarrollar vacunas contra estas variantes más específicas y contra las futuras, o una más general. Y muchísimas gracias al profesor Arturo Reyes Sandoval, que fue el investigador principal de este capítulo, y después la doctora Stephanie Pagliari, que también ayudó en la escritura del artículo, al Instituto de Jenner, al Wellcome Trust, al Wellcome Center of Human Genetics y a la Universidad de Oxford, y sobre todo a Bentham Science por publicar este libro. Y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Dema por su charla tan interesante, y que yo creo que hay mucho público interesado en este tema de las vacunas, porque realmente nos concierne a todos, no solo desde el punto de vista científico. Vamos a pasar a la parte de a la sesión de las preguntas, y le doy la palabra al público, los que están interesados en hacer preguntas. Pues este es el momento. Bueno, bien. Adelante, Guillermo, adelante. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Andrés. Gracias, doctora Dema, por la interesantísima plática. Efectivamente, pues hay mucho de lo que se escucha en todos lados, ¿no? Comentarios con relación a las vacunas, su eficacia, y hay algunas preguntas que se vuelven, digamos, recurrentes, y que algunas personas tienen como argumento para su toma de decisión de si vacunarse o no. Uno de los elementos que yo he escuchado mencionar tiene que ver con posibles efectos a largo plazo, que efectivamente lo acaba de mencionar. No hay estudios de efecto a largo plazo y no se exigen porque se está haciendo el uso de emergencia de las vacunas. Es una situación de contingencia en la cual se tiene que actuar sobre riesgo de que digamos, el virus y sus efectos se extiendan de manera incontrolada, ¿no? Sin embargo, el argumento que yo he escuchado o que yo he visto pasar por varios lugares es con relación a las vacunas de RNA mensajero, que es una tecnología nueva, y la pregunta que se formula es con relación a los posibles efectos a largo plazo. Si pudiera haber, que yo sé que probablemente o seguramente es una pregunta difícil de responder, pero me encantaría escuchar comentarios con relación a eso, ¿no? Ese es un primer punto, y hago, digamos, dos preguntas en una. Para ya después ceder la palabra a otros de los profesores que están aquí presentes para que expresen sus comentarios. Y tiene que ver con otro comentario que yo he visto pasar mucho entre mis colegas académicos también, con relación al proceso de decaimiento de la protección. O sea, una vez que uno es vacunado, los anticuerpos van decayendo con el tiempo, hasta que llega un momento en el que, bueno, no sé si entiendo correctamente, la protección ya no es tal. Y entonces se tiene que estar, más allá de las variantes, que ese es otro tema, ¿no?
se tienen que estar recurrentemente vacunando porque la protección decae con el tiempo. Entonces, bueno, son dos de los comentarios que yo he visto pasar por por muchos lugares y que me interesaría conocer sus puntos de vista y comentarios con relación a esto. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estoy con usted, que son preguntas, pero que ahora mismo no se sabe mucho al respecto. Con respecto a la primera de la vacuna RNA, esto es una plataforma muy novedosa, básicamente. Y lo bueno es que producía una eficacia y una protección bastante robusta. Por eso, de forma emergencia, con respecto a lo que era la emergencia de salud pública, le dieron el sí y salió. Y entonces lo que pasa es que todavía no da tiempo. Es decir, desde que se empezaron a salir los ensayos clínicos, que fue a partir de mayo o junio del año pasado, los voluntarios que formaron parte de esos ensayos clínicos todavía siguen siendo controlados, y en función de esos voluntarios son los resultados que se obtienen. De manera que si fue en junio del 2020 cuando fueron vacunados, ahora solamente ha pasado un año. Luego no sabemos más allá de lo que va a pasar en un año. Normalmente se hacen estudios estadísticos, epidemiológicos, para poder extrapolar, es decir, los posibles efectos que podían, o sea, no los posibles efectos, sino los posibles, sí, lo que se podría esperar en un futuro, pero no tienes datos reales, porque solamente ha pasado un año desde la primera vez que se vacunó a ese voluntario. Entonces solamente es paciencia porque se ha avanzado mucho y se sabe mucho y ahora se sabe mucho más que lo que se hacía hace un año. Y entonces esos resultados se obtendrán más adelante y se sabrá si esa inmunidad que se obtiene frente a las vacunas va a ser a largo plazo o va a ser a corto plazo, y después en ese intervalo se pueden desarrollar unas vacunas mucho más específicas, más eficaces y mucho más. Luego es todo paciencia, es decir, ahora estas vacunas son vacunas de emergencia pública, de emergencia sanitaria mundial. Y entonces lo que se aspira es tener algo que sea más a largo plazo y más robusto, pero no se sabe mucho más. Y después, con respecto al decaimiento de los anticuerpos, es lo mismo. O sea, se sabe lo que ha pasado, es un año, porque esos voluntarios son los que son analizados, que no es que sean 100 o 200, es que son miles de voluntarios a nivel mundial. Luego, cuanto más se analicen, más se puede ver esa reducción de anticuerpos. Después quiero decir que estos anticuerpos neutralizantes, sobre todo para las vacunas que no son, para las vacunas RNA, las de adenovirus y las de proteínas, normalmente esas vacunas, esos anticuerpos neutralizantes que se obtienen, son dirigidas a una determinada parte de la proteína. Y entonces esa determinada parte de la proteína es la que reconoce el anticuerpo, porque es la que lleva la vacuna. De manera que si existe una variante y esa variante de virus muta en esas regiones donde el anticuerpo se une, ese anticuerpo deja de reconocer ese virus.
ese es el problema de las variantes. Es decir, siempre hay mutaciones en todos los virus, pero si esas mutaciones afectan a dónde se une el anticuerpo, entonces ya deja de ser eficaz esa vacuna, porque ya los anticuerpos que se producen ya no reconocen el virus. Y por eso se ha reducido la eficacia con determinadas variantes, porque hay determinadas mutaciones que se han generado para poder, que impiden la unión de ese anticuerpo. Después, lo que también diría es que cuantos menos virus haya en circulación, menos mutaciones se generan. Por eso siempre apoyo e intento empujar a la gente a que se vacune, porque cuanto menos virus haya en circulación, menos mutaciones se generan y menos porque las mutaciones es algo implícito del virus, de este virus y de cualquier virus. De manera que cuanto menos estén en población, menos capacidad de propagarse y menos mutaciones se producirán. Y esto las vacunas lo que hacen es impedir o retrasar la formación de estas nuevas variantes. Muchas gracias. Perdón, entonces nada más hacer un adendum sobre la pregunta. Entonces, hablar de largo plazo, efectos a mediano o largo plazo, digamos, ¿qué significa en términos de esta área de especialidad? Hablar de mediano o de largo plazo, 5, 10 años, 2 años, no sé, nada más para tener un referente. Gracias. Esto también depende del tipo de virus. Es decir, hay determinados virus que normalmente afectan a un determinado tipo de población. Es decir, si tú tienes una población de edad de 5 años, si tú tienes ese virus que normalmente solamente infectan a niños de 5 años, la vacuna protegerá a largo plazo, porque tú pasas la edad de los 5 años y pasas a tener 10 años y a los 10 años ya no eres susceptible a la infección de ese virus. En ese caso, largo plazo serían 5 años. Si tienes el virus del SARS, que se ha visto que infecta a toda la población, en mayor medida y es mucho más grave en adultos mayores y que en más jóvenes, pues se ve que necesitas un rango de largo plazo de unos 50 años. Y eso a lo mejor requeriría una constancia vacunación, en plan de cada 25 a cada 10 años, para poder llegar a ese largo plazo. Pero depende de los virus. Muchas gracias. Muy, muy ilustrativas las respuestas. Muchísimas gracias. Quisiera hacer unas preguntas, Bárbara. Mira, en primer lugar, yo tengo muchas preguntas. Todo el mundo, creo. Porque, sí, pero además mi interés no es solo por curiosidad, sino a mí me interesa desde hace mucho meterme en un tema que es la modelación matemática en inmunología e incluir en ello el papel de las vacunas. Incluir el papel de las vacunas en la modelación a nivel epidemiológico es muy sencillo. Sencillamente tú dices, bueno, entonces se vacunó, está inmune, pasa a los inmunes y ya, y se acabó, con una cierta tasa. Entonces, es muy simple ver el efecto de las vacunas. Claro, el problema es que aquí no se sabe el tiempo de inmunidad. Si se supiera el tiempo de inmunidad era sencillísimo estudiar el problema y hacer lo que tú dices, darle continuidad, que ese es el gran problema. Porque fíjate, ahora en nuestros países se está vacunando a la gente y cuando terminen de vacunar al último, ya el primero hay que volverlo a vacunar otra vez. Y entonces es una cosa recurrente que no se sabe. Eso hay que estudiarlo,
O sea, no se y es muy difícil de predecir así por pura intuición. Eso hay que hacer modelos, hay que estudiar, hay que ver en qué momento es el momento adecuado para vacunar y las posibilidades que hay de vacunar, que esas son restricciones que se imponen a los modelos, y entonces ver que, en cuánto tiempo verdaderamente, porque no va a ser ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, en cuánto tiempo se va a llegar a una cierta estabilidad, tomando en consideración todas estas cosas que tú estás diciendo, de que a medida que se vaya vacunando más gente, va disminuyendo la capacidad de variabilidad de las cepas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso requiere un estudio a nivel macro. Ahora, a mí me interesa mucho también el estudio a nivel de individuo, a nivel de sistema inmunológico. Y me interesa ver ahí el papel de los tratamientos. O sea, hoy en día ya está claro bien que hay 2 grandes fases de la enfermedad. La primera etapa esta ¿cómo se llama?, de infección de las células, de infectar muchas células, y la segunda etapa, que es la etapa de los procesos inflamatorios. Y se sabe más o menos qué tipo de cosas, el papel de los interferones en la primera etapa, del tomilizumab, no sé ni cómo se en la segunda, bueno, todos los corticoides y todo ese tipo de cosas en la etapa inflamatoria. Entonces, ahora, lo que no se sabe es cómo hacerle, en qué momento, en qué dosis, tal. En eso ayudaría muchísimo, precisamente, toda la parte de modelación, porque tú lo puedes hacer a nivel de experimentación y se está haciendo, y hay que hacerlo, obviamente, pero no tiene que estar prueba y prueba y prueba y prueba con mucha gente. Yo creo que la modelación aquí puede dar mucha idea, no quiere decir que resuelva el problema, pero puede dar a los especialistas que verdaderamente se dedican a eso, como ustedes, una idea de por dónde orientarse. Y a mí me interesa mucho eso. Entonces, hay una serie de cosas que yo, lo primero que quiero pedirte es ver, porque ese era mi gran objetivo hoy, ver la posibilidad de tener, yo esto quise hacerlo con Arturo, pero con la situación que tiene Arturo en este momento, imposible. Entonces, ver si contigo o quizás alguien más que tú consideres, pero bastaría contigo, poder tener una reunión aparte, una reunión de preguntas que yo te enviaría, un paquete de preguntas, y le preguntaría a la gente que esté interesada en trabajar en esto, que esté interesada en trabajar. Entonces, porque tengo dudas de bibliografía, te puedo decir cosas así muy rápidas, no para que me las respondas ahora, pero para que veas el tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo muchas dudas hasta del concepto de eficacia. Aquí cuando te hablan en la televisión y dices esta vacuna es muy eficaz porque tiene 95%, eso quiere decir que de 100 personas que se ponen la vacuna, 95 con seguridad están protegidas y otras 5 no. Y digo, que está diciendo tonterías y eso es lo que se transmite a la población. ¿Vale? Entonces, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, pero por ejemplo, hay una serie de conceptos ahí que a mí me gustaría entender, qué cosa es la incidencia acumulativa, toda esa serie de cosas, para entender verdaderamente qué consiste la eficacia. Esa es una de las cosas. Bien. Entonces, yo sobre eso quisiera bibliografía, yo te lo voy a anotar para poder leer bien qué cosa es eso. He leído yo algunas cosas, aunque pensé que te lo digo así en el aire, pero todavía me quedan muchísimas dudas porque he leído cosas aparentemente un poco diferentes, entonces quiero saber cuál es la verdad. Bien, lo mismo en cuanto a entender, porque yo estoy en una situación básica en esto, entender bien todo el proceso de cómo dentro del sistema inmunológico actúa la vacuna, cómo se generan los anticuerpos, todo eso entenderlo bien, porque es la única manera de poder modelar bien todo esto. Yo tengo dudas esenciales como esta que te voy a decir. Que la relación de las vacunas con la acción precisamente de los interferones, las interleuquinas, ese tipo de cosas, ¿cómo interactúa la vacuna con todo eso? O nada más que está en el que produce una protección, que esa protección a nivel macroscópico, a nivel epidemiológico, se ve en términos nada más de cantidad de personas que ya no se van a infectar durante un tiempo. Y eso es facilísimo de incluir en los modelos, pero ya un modelo inmunológico, eso es
muchísimo más complicado. Por ejemplo, una pregunta que tengo, ¿de qué depende de que la eficacia dependa del tipo? Cuando yo veo que la eficacia depende del tipo de población, lo que decías de la vacuna china en China y la vacuna china en los Emiratos Árabes, porque aquí estamos hablando de las proteínas Spike. Sí, pero las proteínas Spike tienen que tener receptores específicos, que son los receptores, estos, los ACN, no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman esos receptores? Los hace. Los AC2, esos son los receptores específicos de la célula. Bueno, puede haber tanta variabilidad en los receptores de una población a otra. ¿Es de eso de lo que depende o depende de una predisposición de otro tipo que tienen las personas de un lugar u otro porque están más preparadas para tener anticuerpos para ese tipo de virus? Por ejemplo, la gente en África, yo veía gente que tiene, viven en unas condiciones horribles que si cualquiera de nosotros estuviera ahí se muere. Y ellos no, porque han creado anticuerpos para vivir en esos medios. Entonces, yo me imagino que eso tenga que ver también, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Esa es una de las grandes preguntas. Otra, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué otra cosa te quería decir? Eso de qué depende la eficacia. Cuando hay cambios de cepas, ¿en qué consiste? Ya cambio de las cepas, por ejemplo, del SARS, del MERS, del COVID, del SARS-CoV-2. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia por ejemplo, la gran diferencia entre SARS, MERS, y porque por eso se pudo frenar, y CoV-2 es el tiempo en que empieza a infectar el virus? Con el SARS-CoV-2 empieza inmediatamente el proceso de infección, entonces, y empieza a transmitirse antes de que termine el proceso del periodo de incubación. Entonces es un rollo, porque es un fantasma ahí transmitiendo, cosa que no pasaba con los otros, porque con un rastreo, un seguimiento en 10 días, 14 días que se empezaba a manifestar el otro, pues los otros pues ya era tiempo de atajarlo. Aquí no. ¿De qué depende eso? Yo quiero entender ese tipo de cosas. Entonces, hay una serie de preguntas que tengo muy concretas, que a mí me gustaría mandártelas y ver cuando tú pudieras, en el momento en que puedas, que nos dijeras, a ver, y yo vería con algunas personas, no seríamos muchos, 2, 3, 4 a lo sumo, que estuvieran verdaderamente interesados en trabajar en este problema. Yo ahora, terminando con lo que estamos haciendo con el libro de la parte epidemiológica, me interesa meterme mucho en esto. De hecho, tú decías al final esto de los, ¿cómo se llama? Por ejemplo, una gran pregunta que yo me hago: ¿por qué vacunas y no bloqueadores ¿cómo se llama? De receptores celulares? O sea, bueno, eso se lo puedo decir, y es porque los receptores celulares son más ubicuos. Y entonces pueden afectar muchas respuestas celulares. Bien, claro. Entonces, si los bloqueas, a lo mejor creas un problema mayor Sí, que, yo que si bloqueas el virus. Sí, no, quizás no bloquear completamente, pero modificar la proteína esa del receptor y tal. No sé. Eso sería más complicado, aparte que generaría, porque esa proteína del receptor se ve que interviene en procesos de hemaglutinación. Entonces, luego eso puede afectar también. Perfecto. Entonces hay que casarse con las vacunas. Sí. Es un buen tratamiento, es una buena aproximación. Bien, pero de todas maneras hay muchísimas preguntas, Bárbara. A mí me ha encantado tu plática. Veo que tienen ustedes un dominio muy grande del problema. Entonces, por eso sí me gustaría pedirte, te pediría si nos puedes enviar la ponencia tuya, si nos las puedes enviar. Sí, encantada, sí. Aparte de que la tengamos aquí ahora en el video, que lo vamos a subir. Y yo te enviaría un listado, hablaría con algunas personas también para incluir en el listado algunas preocupaciones de preguntas que son clave para
hacer modelos matemáticos. Matemáticos. Y me interesa eso, hacerlo con la gente que sabe de este problema, ¿no? Porque yo he leído, no te pienses que no, pero no sé si lo que he leído es lo que tengo que leer o no. Sí, encantada. Sí, mándeme las preguntas y en los ratos libres yo empiezo a investigar y a mirar y demás. Perfecto. Responder. Seguramente son cosas que tú manejas perfectamente, pero... Hay otras cosas que no se saben, ¿eh? Sí. Que hay otras cosas que no se saben. Pero es que, por ejemplo, una de las cosas que no he hablado en la presentación es lo que se llaman los correlatos de protección, que no depende solamente de la vacuna, sino también de la infección. De manera que no siempre se necesita anticuerpos neutralizantes o una determinada respuesta celular, sino son los dos para determinar la eficacia o para que realmente produzca la protección. Y eso no solamente depende de la vacuna, sino también depende del tipo de infección que vas a tratar. Claro. Porque la misma vacuna, a lo mejor con otro virus, no funciona. Claro. Porque se necesita otro tipo de estimulación inmunitaria para producir la protección. Y eso es como muy difícil de conseguir cuáles son esos correlatos de protección. Sí, claro. Pero bueno, te das cuenta, ese tipo de cosas, a lo mejor la modelación matemática puede decir puede ayudar, sí, estoy de acuerdo. En términos cuantitativos, bueno, dar medidas cuantitativas de los correlatos precisamente para que ese tipo de cosas ocurra, si se logra en términos, digamos, cuantitativos, matemáticos, poder expresar lo que uno quiere obtener al final. Yo tengo preguntas tan básicas como ¿en qué consiste la inactivación de las cepas? Tan básico como eso. Entonces, no para que me respondas ahora, pero te estoy diciendo el tipo de preguntas y demás. Sí. Que sé que van a hacer falta. Por cierto, al final tú hablabas de no solo las vacunas estas inyectadas, sino también a través de las fosas nasales y tal. Nosotros estamos trabajando también, estamos ya empezando a relacionarnos con un grupo de gente en Cuba. Cuba es un país así chiquitito, pero está haciendo muchas cosas. Está haciendo parece ser que están desarrollando una nueva vacuna. Sí. Ya sacaron la vacuna, ya la están aplicando a la población, no se han detectado problemas, han calculado ellos también su eficacia de un 92% y tal, que no sé, me imagino que la calculen igual. Entonces, ese tipo de cosas, pero tienen medicamentos ya de ese tipo, tienen una cosa que se llama nasalferón, que es un medicamento son unas gotitas, que se pone una gotita a la hora de acostarte. Te lo digo porque yo lo he tenido, yo lo conseguí y nos los hemos aplicado aquí en mi familia. El nasalferón es una gotita que te la pones en la nariz nada más y 10 días te dura un frasquito minúsculo y te mantiene la protección, o sea, tienen ya hecho estudios de que mantiene la protección durante unos 10 días. Pero 4 meses, durante 4 meses. O sea, es como una vacuna de muy corta duración. Sí. Digamos. Pero imagínate que tú eso tengas en una farmacia que vas y te compres por 20 pesos un frasquito de esos y cada 3 meses te estás poniendo las gotitas y no te vas a tener problema nunca. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, ya se están haciendo esas cosas. Nosotros estamos relacionados con ellos y me interesa mucho también la parte del tratamiento, de los tratamientos, que eso tiene que ver con la respuesta del sistema inmunológico y todo ese tipo de cosas y cómo se basa las células T, la interleuquina, las interferones. Tal. Sí, hay muchos tratamientos también que se han llevado a cabo. Sí. Entonces, modelar eso, encontrar formas óptimas de los tratamientos. Entonces, hacia ahí vamos. Y ojalá que podamos tener un encuentros así porque a lo mejor hasta quién sabe si esto puede llegar a algún tipo de colaboración que pueda ser útil para ustedes. Sí, me parece buena idea, sí. Bueno, sí. muchísimas gracias, Bárbara, de verdad que muy, muy interesante.
Nada, encantada de formar parte de esto, Gracias, de gracias. ayudar al conocimiento. Entonces te pido, antes de que sigan haciendo alguna pregunta, recuerda quedarte unos 5 minutitos al final, porfa. Sí, por supuesto, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues si no es así, entonces damos por terminado oficialmente la sesión de hoy y volvemos a agradecer a la doctora Bárbara Emma. Muchas Fue un gracias, gusto. muchas gracias. Encantados todos.